Hola, el título de esta historia es El amor anula el karma y es la quinta del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la médium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Me puse mal durante la madrugada. Sentí fuertes dolores en el pecho y falta de aire. Me llevaron al hospital. Me quedé internado en terapia intensiva. Recibí las primeras medicaciones. Después, poco a poco, fui perdiendo el sentido, la noción de todo. Sentí que me quedaba dormido. Desperté en un lugar extraño, en una enfermería, con ropa que no era mía, pero una cama confortable. Un simpático enfermero vino solícito hasta mí. «Señor Benedicto, ¿cómo está?» «Bien», respondí. No sé por qué, pero sentí que algo había sucedido. Los recuerdos del dolor, del hospital, vinieron a mí junto con otras cosas extrañas. Vi a mis niños. En realidad son adultos, pero para mí siempre serán mis niños. Ellos lloraban bajito, oraban por mí. Eso me confundió un poco. El enfermero simpático se sentó al lado de mi cama y me dijo: «Señor Benedicto, ¿qué le preocupa?» Tenía vergüenza de conversar con extraños. Aún más si esos extraños eran como el enfermero, educado, persona instruida. Pero él era tan agradable, su sonrisa tan bondadosa, que terminé hablando. «Es que todo esto es extraño, me confunde. ¿Me podría decir qué pasa conmigo?» «Ah, su cuerpo murió». «¿Ahora? ¿Solo eso?» «Bueno, vive ahora en espíritu y está entre amigos. Su esposa está aquí afuera. ¿No quiere verla?» «Sí quiero», respondí. Sara, mi esposa, había desencarnado hacía mucho tiempo. Sufrí mucho con la separación. Nos queríamos tanto. Sara entró a la enfermería sonriendo. «Dito, mi Dito, qué alegría verlo». Ver a Sara fue una gran felicidad. Nos abrazamos contentos, conversamos mucho. Sara venía a visitarme 3 veces al día. Me recuperé pronto. No me sorprendió el plano espiritual, ni el puesto de socorro para donde fui llevado. Antes no creía ni en el cielo ni en el infierno, pero intuía que la vida continuaba después de la muerte, solo que no tenía idea de cómo sería. Y me encantó todo esto. Fui a vivir a la colonia junto a Sara y unos amigos. Estudié y fui a trabajar. Solo una cosa me inquietaba. Desde niño tenía mucho miedo de quedarme ciego. Cuando fui adulto, aún temía pasar por el sufrimiento de la ceguera. Cuando envejecí, no me preocupé más, pues parecía que no me quedaría ciego. Mientras estuve encarnado, no entendía por qué me preocupaba eso, pues el miedo de quedarme ciego era fuerte. Motivado por Sara, fui a conversar con nuestro orientador, que quedó de informarse para aclararme de ese miedo que tenía. Esperé ansioso. «Benedicto», dijo mi orientador, «tengo la explicación a eso que le inquieta. Venga, sentémonos en un banco del jardín y conversemos». Al sentarnos, recuerdos vinieron a mi mente. Sara y yo no tuvimos hijos. Estábamos casados hacía tiempo, cuando la hermana de Sara desencarnó.
dejando una niña de 2 meses, Leonilda. Nos quedamos con ella y la criamos como hija. Éramos de piel negra. Sé que el color no importa, pero para muchos la piel negra puede ser un aprendizaje, una lección de amor, porque todos somos hermanos y como reencarnamos innumerables veces, podemos ser blancos, negros, amarillos, etc. Leonilda creció fuerte y saludable. Era trabajadora, pero rebelde. Sara y yo todo hicimos para educarla bien. Éramos creyentes, íbamos a nuestro culto religioso y la llevábamos con nosotros. Cuando era niña, en la adolescencia, ya no quiso ir. Era enamoradiza y de los enamoramientos pasó a tener amantes. Tuvo 5 hijos, 3 niñas y 2 niños, que Sara y yo criamos. Cuando el último hijo de Leonilda tenía 2 meses, un hombre la mató en una pelea, apuñalándola. Sara y yo sufrimos mucho y nos quedamos con los 5 huérfanos que nos decían abuelo. 2 años después que Leonilda desencarnó, Sara, por un infarto, también partió y me quedé solo con los niños. Tenía que trabajar como siempre para nuestro sustento y ahora también en casa. Conseguí un lugar, un colegio, para dejarlos durante el día y yo poder irme a trabajar. Una vecina los llevaba en la mañana y yo los buscaba por la tarde. Salía de casa de madrugada y regresaba en la tarde. Meses después, la situación era más fácil. Pude llevarlos al colegio e ir por ellos cuando salían de la escuela. Como lo que recibía de mi trabajo era poco para sobrevivir, empecé a limpiar patios, jardines, trabajaba de ayudante en construcciones, etc. El colegio ahora se encargaba de llevar a los niños a la escuela, liberándome un poco de sus estudios. Desde que Sara desencarnó, me tocó hacer todas las tareas de la casa. Lavaba, limpiaba la cocina y todo en general. Y todo eso lo hacía de madrugada, en la noche. Inclusive cuando los niños crecieron, yo hacía todo, porque ellos trabajaban y estudiaban, y quería liberarlos de los quehaceres. Quería que ellos descansaran en casa. La hija más grande de Leonilda era enferma. Cuando era pequeña, empezó a tener crisis de esquizofrenia. Los médicos me recomendaron que la internara en un sanatorio. Eso me entristecía mucho. Se quedaba algunos meses del año en el sanatorio y otros en casa. Sus hermanos aprendieron a lidiar con ella. Era difícil, nos daba mucho trabajo. Después que desencarné, cuando ella sale del sanatorio, ahora se queda con uno de sus hermanas. El tiempo pasó, los niños fueron creciendo. Los otros 4 eran fuertes, saludables, educados, honestos y trabajadores. Me enorgullecía de ellos. Todos estudiaron el nivel básico. Los 2 más jóvenes se fueron a trabajar en la industria, una niña en el comercio y la otra de empleada doméstica para poder estudiar en la noche. Ella se formó como profesora. Lloré mucho de emoción en la fiesta de su graduación. 2 ya estaban casados y los otros 2 próximos a casarse cuando desencarné. Suspiré cuando los recuerdos terminaron. Me asusté cuando vi al orientador que continuaba a mi lado. Me avergoncé. No fui educado con él, pero mi instructor sonrió y me dijo: Benedicto, por los errores de su vida anterior, usted escogió antes de encarnar pasar por el dolor de la ceguera,
porque pensó que así podría quitar el karma negativo que lo incomodaba. Pasaría los últimos 15 años de su vida ciego. Acompañé sus recuerdos. Discúlpeme, fue solamente para ayudarlo. Usted quemó su karma negativo por el amor. Usted amó hijos ajenos como propios, y tal vez hasta más. Usted fue para 6 individuos, padre, madre, abuelo. Se dedicó a ellos, trabajó por ellos, les dio buenos ejemplos, los encaminó en la buena moral y del bien. No todo lo conseguimos, como Leonilda, que es un espíritu rebelde, que actualmente está internada en un lugar de recuperación. Ella solo tiene palabras de gratitud para usted. Ustedes no se equivocaron en su educación. Ella fue quien no siguió el ejemplo que ustedes le dieron. Benedicto, ¿cuántas noches pasó en vigilia para cuidar a alguno de ellos que enfermito necesitaba atención? ¿Cuántas veces dejó de alimentarse para que ellos comieran? Cuando amamos, cuando vemos en el prójimo a Dios presente, cuando realizamos algo por amor, sin exigir, sin esperar nada a cambio, cuando hacemos el bien por placer, olvidándonos de nosotros, como usted lo hizo, el karma negativo se anula. El amor cubre, apaga, anula innumerables pecados. Dios es demasiado bueno. Y entonces le pregunté, ¿qué sería de los niños si me hubiese quedado ciego? Usted sabe que no podría haber hecho el bien que les hizo si hubiese quedado ciego. ¿Cómo cuidar a alguien necesitando que lo cuiden? Me respondió mi instructor. Pero finalmente me alegro de haber hecho lo que hice. Todo lo que hice por amor fue más fácil. Todos nosotros tenemos oportunidades de aprender, de reparar errores, hasta de purificarnos anulando el karma negativo a través del amor, pero no siempre ponemos atención al amor y el dolor viene en nuestro auxilio. Todo el dolor, todos los sufrimientos por los que pasamos encarnados, ¿son para quitar errores por karma? Pregunté curioso. Benedicto, encarnamos por varios motivos. Muchos porque les gusta, la vida material les atrae. Otros, ya con entendimiento, lo hacen para ayudar a seres queridos, para reparar errores. Sufrimos por nuestros errores, por los de la actual encarnación y por los de las anteriores porque infringimos las leyes. Dios no nos castiga. Nosotros somos los que en algún momento tenemos que reequilibrar esas leyes. Todo error genera sufrimiento. Gran parte, al encarnar, piensa en quitar sus débitos. Pocos como usted lo hacen por el amor, y muchos solo lo consiguen por el dolor. Pero no es solamente por el karma que sufrimos. Los que ya tienen mejor comprensión lo hacen para encontrar resistencia y así evolucionar. La mayoría se adapta, solo con resistencia, con las dificultades, con el sufrimiento, es que van en busca de Dios, de la oración, del aprendizaje espiritual y acaban cambiando la forma de pensar. Ellos estudian y siguen ejemplificando las enseñanzas de Jesús. Es el sufrimiento que nos hace crecer, que nos fortalece espiritualmente. Usted, Benedicto, más allá de haber anulado su karma con las dificultades que tuvo, evolucionó, trabajó mucho, oró, tuvo fe en el Padre y enseñó a otros bajo su vigilancia a confiar, a creer. Una existencia en el bien exige renuncia, superar las dificultades, ser resignado en el dolor, pero los que la atraviesan encuentran en el plano espiritual la felicidad merecida. Valió la pena, soy feliz, agradezco al Padre y a todos los que me ayudaron.
Benedicto. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.